Evangelio Diario, presentado por la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Miércoles 1 de julio. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, los endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes de tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de San Mateo sigue una lógica interesante. En los capítulos 5, 6 y 7, Jesús presenta su proyecto del reino de Dios en lo que conocemos como el Sermón del Monte, que ya hemos escuchado y comentado. Aquí encontramos lo fundamental que deben vivir los seguidores y seguidoras de Jesús, aquello que los debe identificar. A partir del capítulo 8, Jesús aparece haciendo milagros. Estos milagros, como ya hemos dicho, no pretenden probar que Jesús tiene poder en el sentido que le damos normalmente a esta palabra, tampoco atraer la atención de la gente para que lo siga. Jesús hace milagros para mostrarnos que ya ha llegado el reino de Dios y revelarnos su identidad. Detrás de estos milagros se revela la identidad de Jesús como Señor. Las fuerzas de la naturaleza le obedecen al calmar la tempestad en el mar, y hasta las fuerzas del mal reconocen su señorío. De eso precisamente trata el Evangelio de hoy. Mientras iba caminando, 2 endemoniados salen de entre los sepulcros al encuentro de Jesús. Estaban furiosos. Nadie se acercaba a ellos por la violencia que mostraban. Lo curioso es que, a pesar de su condición de perversidad, fueron capaces de reconocer la identidad de Jesús. Reconocieron en él al Hijo de Dios. La pregunta, ¿qué quiere de nosotros, Hijo de Dios?, lo sitúa en un estado nocivo de relación con Dios y con los otros. Es como decir, no queremos nada contigo. Es una pregunta que denota rechazo y confrontación. No obstante, la pregunta incluye el reconocimiento del temor de Dios y su poder. La escena siguiente es que los demonios salieron de aquellos hombres y se metieron en una piara de cerdos. La piara se abalanzó acantilado abajo. Todo bajo la autoridad de quien ellos llamaron Hijo de Dios, Jesús. Este hecho extraordinario de liberación del mal desconcertó de tal manera al pueblo que, sintiendo miedo de la presencia de Jesús allí, le pidieron que se marchara. Tal vez no como rechazo de la persona de Jesús, sino por su falta de comprensión de lo que había sucedido. En la vida llegamos a vivir un estado de perversidad cuando dejamos que el mal entre en nosotros, y hemos de procurar que Dios se haga presente en nuestra vida para echar los demonios fuera de nosotros. En ocasiones somos nocivos con nosotros mismos y con los demás porque no permitimos que una razón de amor y de fe nos vincule con Dios y con los hermanos. Aunque reconozcamos la identidad de Dios,
no siempre somos capaces de llegar a una comunión tal que nos pueda mantener en paz. Es por ello que el mismo estado de perversión nos puede llegar a conducir hacia cualquier abismo inhumano, donde ejercemos el desprecio y la violencia por la vida de los otros. Es importante destacar las pocas palabras que pronuncia Jesús, solo un «está bien». Jesús no dialoga con el mal, solo ejerce su autoridad de Hijo de Dios. Con la violencia, expresión de la presencia del mal, no hay diálogo. Jesús solo se limita a ejercer su autoridad liberando a aquellos hombres. Esto nos enseña que en la lógica del reino de Dios, en los criterios de Jesús, el poder y la autoridad se utilizan para liberar y para hacer el bien. Jesús, como Hijo de Dios, manifiesta su poder transformando la vida de estos hombres, liberándoles del mal. Y los discípulos y discípulas de Jesús debemos continuar su misión liberadora de todo aquello que esclavice a las personas. Que Dios los bendiga y los proteja.